con la visita del ingeniero Nilo Carrión, presidente de la Unión Industrial de Jujuy, ya que hubo un comunicado, una publicación que apareció en los diferentes medios, una solicitada de diferentes sectores productivos, no solamente de Jujuy, de toda la región, por estar en contra de algunos artículos, tanto de la reforma previsional como también previsional. Sí, claramente. Digamos, buenas noches. Impositiva y previsional. Impositiva, tributaria y previsional, así va a quedar correcto. La realidad es que sí, es algo que se viene analizando desde que aparecieron los proyectos de reforma, se han venido discutiendo distintos aspectos y bueno, se ha tomado la decisión de acompañar esta propuesta de una solicitada, digamos, informándole a la sociedad cuáles son los aspectos que creemos que son más negativos para la región. Básicamente, la mayoría de los que están acompañando, además de las uniones industriales, son el sector azucarero, que está vinculado con el incremento de los impuestos internos a las bebidas azucaradas, considerando digamos, que el azúcar no es conveniente para este tipo de bebidas. Bueno, hay algunas diferencias, el sector lo tiene muy claro, yo probablemente lo conozco a través de ellos, pero ellos son los más autorizados para avanzar sobre los detalles de donde más los impacta. Pero decididamente va a ser un impacto duro para una economía como la nuestra, que depende fundamentalmente de 3 o 4 sectores industriales, y el sector azucarero es uno de los más importantes. Paralelamente a eso, en el tema de la reforma tributaria, hay algo que es transversal a todas las empresas vinculadas con digamos, que tienen empleados privados, porque la región, con un decreto, el número 814 del año 2001, tenía un tratamiento especial donde se podía utilizar una porción de los aportes previsionales como crédito fiscal de IVA, digamos, básicamente era una reducción de los aportes previsionales. En la nueva reforma esto no está incluido, de hecho se deroga en el caso de ser aprobada desde el primer momento, o sea que ese beneficio en particular que tenían las provincias que estaban más alejadas de los centros principales, y Jujuy es una de ellas, Salta, Misiones, Chaco, Formosa, eran las que tenían porcentajes más altos respecto de lo que se podía utilizar de los aportes previsionales, digamos, a cuenta de IVA, que digamos, en esta primera movida quedaría anulado el decreto. ¿Cree que estas asimetrías se dan principalmente para beneficiar a Buenos Aires como provincia y perjudicar al interior? Mire, la verdad es que entendemos que, digamos, en este tema de las reformas, tributarias que entiendo que hacen falta en el país, han tratado de, digamos, bajar las cargas patronales para las distintas economías. Pero me parece que está muy focalizado en las economías del centro, que no tenían o lo tenían parcialmente. Digamos, las provincias que tenían el impacto mayor, que tenían el porcentaje mayor, que podían desgravar, eran las provincias que le acabo de mencionar del norte y Jujuy particularmente. De esta manera se va a equilibrar. A decir verdad, también es cierto que esta reforma previsional también implica una baja en las contribuciones porque considera un mínimo no imponible sobre el cual no se tributarían los impuestos previsionales, que va a ir creciendo por los próximos 5 años. Aún así, en el caso de Jujuy, perdería ese diferencial que tenía con el resto de las provincias, y dejaríamos de tener un beneficio que entendemos que es muy importante para el desarrollo del empleo en la provincia de Jujuy. Sabemos las diferencias que tenemos, que es muy difícil generar empleo privado, y uno de los condimentos importantes son este tipo de incentivos. De esta manera las asimetrías entendemos que no se corrigen, y la verdad que nos ha llamado mucho la atención de la manera que se ha tratado. Me parece que se trató como un tema general, porque la realidad es que, como vos bien decís, en las provincias centrales esto va a ser un beneficio que va a ser importante respecto de esta baja en las cuestiones previsionales para los empleados privados. Se habló también del Plan Belgrano, de que había expectativas con los anuncios que se llevaron a cabo desde Nación, claro, para favorecer, en este caso a Jujuy también. Eso es un poco lo que nos ha desconcertado respecto de esta nueva reforma y lo que se venía conversando y lo que significaba el Plan Belgrano para la región. Convengamos que el Plan Belgrano se lanzó como un modelo, como un plan que tenía recursos con la intención de
disminuir las asimetrías que teníamos en cuanto a desarrollo en las regiones de esta zona. Y una de esas cosas era, bueno, el tema de obras de infraestructuras, que algunas están atrasadas, algunas están proyectadas, pero dentro de esas era cómo establecer esas diferencias para compensar esta diferencia que teníamos con las provincias centrales, con la diferencia que tenemos respecto de llegar a los mercados principales de consumo, porque, bueno, por cuestiones de distancia. Este decreto del año 2001 lo que hacía era tratar de compensarlo en este tema, en el tema previsional. Al desaparecer, decimos que vamos a quedar en las mismas condiciones, no hay ninguna duda que eso. Con lo cual va a ser más difícil todavía, buscar cuáles son los incentivos para venir a radicar nuevas actividades a la provincia de Jujuy. Esto es lo que queremos hacerle notar a nuestros legisladores y a nuestros dirigentes, para que de alguna manera, entendemos que no está contemplado ningún otro tema específico, porque nosotros, aún con esas condiciones, lo que estábamos buscando y hablando con las autoridades, es cómo podíamos todavía incentivar con otro tipo de beneficios, justamente la posibilidad de, mejorar las condiciones para el empleo. Esto lo echa por tierra, estamos en las mismas condiciones o estaremos en las mismas condiciones, pero particularmente en estos 5 años, las empresas de aquí van a pagar más en porcentajes importantes respecto de lo que venían pagando por cuestiones previsionales. Esto nos ha puesto en alerta. Después hay otros aspectos de las reformas que son temas que también están pensados en el sentido de mejorar las condiciones, pero hay algunos aspectos, por ejemplo, con los temas previsionales y la posibilidad de que por decisión del empleado pueda prolongar su periodo dentro de una empresa hasta los 70 años, elegir no jubilarse. Convengamos que con los salarios de los jubilados es difícil que uno quiera de alguna manera jubilarse, quiere prolongar el máximo tiempo la vida laboral. Pero también en estas regiones en particular costaría trabajo incorporar personas de mayor edad al sistema, porque las empresas estarían obligadas a mantenerlas de alguna manera hasta que... Pero digamos, son distintos temas que creo que están pensados para beneficiar a la gente. Pero en algunos lugares, y en particular en la provincia de Jujuy, en la región que nosotros conocemos, algunos de estos aspectos pueden ser negativos. Y esto es un poco lo que queremos dar a conocer. Lo que puede pasar con esto es que el gobierno, tanto nacional como provincial, busque que el déficit fiscal sea lo menor posible con estas medidas. ¿Cree que se está bien encaminado con esta reforma para lograr el déficit fiscal, luchar contra el déficit fiscal? Aparentemente, una parte de esa lucha contra el déficit fiscal es tratar también de recaudar un poco más, lógicamente, pero nos parece que la lucha por el régimen, por la cuestión de la diferencia fiscal está en gastar menos también, no solo en recaudar más. Entendemos que este es el mecanismo. Yo creo que muchas de esas medidas se han hecho pensando en promover las inversiones y el empleo. Cuando uno las lee, hay algunas medidas que son muy importantes, no hay ninguna duda, pero hay regiones que se han duramente afectadas. El tema de los impuestos internos, y esto particularmente con el tema del azúcar, que se está presentando, se está peleando para que no llegue, que por lo menos sea sacado. Esto otro que hemos estado hablando respecto de las cargas sociales y cómo bajar los costos del empleo, de la mano de obra, son cosas que son muy importantes para la región. Luego de esta solicitada de hoy, ¿hubo algún comunicado, tanto del gobierno nacional como provincial, para las diferentes entidades? No, entiendo que son cosas muy rápidas, pero entendemos que las autoridades tomarán nota. Podremos conversar y podemos discutir, porque lo que queremos en realidad es poner blanco sobre negro, porque entendemos que hay buena voluntad. Voluntad me refiero a buscar cuáles son los mecanismos para mejorar las condiciones. Esperemos que termine de la mejor manera el año para todos los sectores, principalmente por lo que está pasando en estos momentos, ¿no?, en Buenos Aires, en la Plaza del Congreso. Sí, claramente, eso tiene distintas miradas, pero sí, creemos que la manera es conversando, que la manera es que aquello que no se contempló, aquellos que se lo puedan mostrar, lo puedan discutir y encontrar los caminos para resolverlo y generar lo que queremos, un mejor lugar para vivir, para poder trabajar y poder hacer inversiones. Muchísimas gracias, ingeniero, por la visita. Muy amable, gracias, igual, gracias.